Hola a todos, esta es la clase que va a hablar sobre las medidas de variabilidad o dispersión. Hay muchos tipos diferentes de medidas de variabilidad o dispersión, pero en general nosotros vamos a encargarnos de un tipo en concreto. Para ello, para entenderlas bien, primero voy a dibujar una campanita de Gauss y a partir de aquí vamos a entender las medidas de variabilidad o dispersión. Lo que hemos visto en clases anteriores eran las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Estas medidas de tendencia central eran las que me indicaban dónde estaba la mayoría de la gente, dónde se encontraba el valor que se repetía más habitualmente y era el centro de mi distribución, de mi muestra. Pero hoy en día, ahora mismo, lo que nos va a interesar ya no es esta parte central, sino la gente que se desvía de la media, que no está en la media. En principio podemos entender que hay dos grandes tipos, aunque no hay nombres ahí específicos, pero para que os entendáis, hay dos grandes tipos de medidas de variabilidad y dispersión. Las que nos van a interesar estudiar en este tema 5, que ya vamos a estar varias semanas con él. Este tema 5 lo que se encarga es de mirar las medidas de variabilidad y dispersión que nos indica, nos habla de la gente que se encuentra en lo que es la chepita, la montañita de la campana de Gauss. Esta gente que se encuentra en la montañita no es la gente del centro específicamente, no es la gente que tiene la medida de tendencia central, sino los que se alejan un poco de esta medida de tendencia central sin ser valores extremos, o sea, los alejados dentro de lo normal, los alejados que son relativamente normales. Esta chepita siempre ocupa lo que conocemos como el 64% de la población. Realmente es algo menos, el 63,9999, pero bueno, redondeando, 64% de la población se encuentran en esta chepita de la campana de Gauss. Da igual que la campana de Gauss sea muy estirada y muy alargada, por tanto es muy alta, o que sea muy apachurrada, que en estos casos las dos ocuparán, las chepitas ocupan el 64% de la población en ambos casos. Lo que pasa que en este primer caso, a ver si soy capaz de escribir, aquí está, en este primer caso la gente está muy cerquita, están todos, es un grupo muy homogéneo porque este 64% de la población está en valores muy cercanos unos de otros, mientras que el 64% de la población que está en esta segunda distribución, la gente está mucho más dispersa, es un grupo más heterogéneo, y a fin de cuentas eso es lo que yo voy a estudiar en las medidas de variabilidad y dispersión. Las que vamos a ver principalmente son la desviación típica y varianza. Ambas se representan gráficamente con esta línea que estoy pintado en azul, una línea recta, bueno, aunque no me haya salido muy recta, os hacéis una idea, una línea recta que va desde las medidas de tendencia central hasta la caída de la campana de Gauss, y esto sería la representación gráfica de la desviación típica o de la varianza. Ambas lo que me indican es la gente que se distribuye, ¿vale? La gente que está distribuida en el 64, exactamente en el 32% de la población, porque hay una desviación típica a la izquierda y una desviación típica a la derecha. Ahora os voy a hablar todo lo que se puede hablar de la desviación típica y las varianzas, ¿vale? En el fondo, si os fijáis, los signos son prácticamente idénticos y esto no puede ser una coincidencia. En matemáticas las coincidencias no existen. Estos símbolos son prácticamente idénticos porque en el fondo son lo mismo. Los dos nos representan la homogeneidad o la heterogeneidad de una muestra. Lo que pasa que unos se utilizan en un caso y otros se utilizan en otro. Y en el fondo son lo mismo, pero unos están al cuadrado y los otros no. A ver, yo si tengo, por ejemplo, yo quiero pasar de una varianza, que es el símbolo que está al cuadrado, a una desviación típica, solo tendré que hacer la raíz para pasar
de la varianza a la desviación típica, hago la raíz, pero para pasar de la desviación típica a la varianza, pongo el número que sea, el número x, lo pongo al cuadrado. Así, si yo tengo, por ejemplo, un 25 de varianza, esto significará que mi desviación típica es de 5. Y si yo tengo un 3 de desviación típica, esto significará que la varianza es un 9. Esto es importante que lo sepáis hacer perfectamente, dado que cuando en un examen necesitéis las desviaciones típicas, os van a dar las varianzas, y viceversa, cuando necesitéis las varianzas, os van a dar las desviaciones típicas. Entonces, el otro punto que es importante es saber cuándo tengo que utilizar uno y cuándo tengo que utilizar el otro. Bueno, realmente tampoco es nada especialmente complicado de utilizar. Son bastante sencillitas. Cada una tiene una función específica y vamos a verlas aquí. A ver, la desviación típica, que es esta S sin más, se utiliza sobre todo para interpretar los valores, para interpretar la homogeneidad o heterogeneidad del grupo. Y además de esto, también se utiliza para hacer cálculos sencillos, bastante sencillos todos, de estadística descriptiva, aquella en que solo trabaja la muestra. Descriptiva, ahí está. Esto es solo lo que hace la desviación típica. Estas cositas las hace la desviación típica. Perdón, que me ha entrado el hipo. Siempre me pasa. Bueno, ahora vamos a ver la varianza. La varianza, por su parte, es diferente. La varianza no sirve para... Voy a hacer un parón y ahora mismo vuelvo a retomar. Recuperada del hipo, aquí vuelvo. Venga, vamos a ver. La varianza, por su parte, no sirve para interpretar los datos. Para lo que sirve la varianza es para hacer cálculos complejos. Cálculos de estadística inferencial. O sea, cálculos como puedan ser los estadísticos de contraste, que me miran si si se cumple la hipótesis nula o no. Para ello se utiliza la varianza, sin más, ¿vale? Entonces ya vemos cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro. En el fondo, sí, voy a abrir ahora el formulario para que veáis, ¿vale? Uy, se he abierto demasiado. Menos, sí, se me ve aquí. A ver, en el fondo, realmente esta varianza, la desviación típica y la varianza, hay varias fórmulas que se hacen en el formulario. Aquí tenemos la desviación típica, que llaman sesgada, con su varianza, que aquí tendría que poner sesgada, y aquí viene la desviación típica insesgada y la varianza insesgada. También quiero que sepáis que hay otra fórmula de la desviación típica que se encuentra en la página 7, justo encima de Kunder-Richardson. Esta fórmula, bueno, es de la varianza, no la desviación típica, pero como hemos visto, yo con la varianza puedo hallar la desviación típica simplemente poniendo la raíz. Realmente esta fórmula es mucho más sencilla de realizar que las fórmulas habituales de las primeras fórmulas de la desviación típica, con lo cual yo para los exámenes, si se puede, siempre aconsejo realizar esta formulita de aquí y no las que están aquí arriba, pero de todas maneras vamos a aprender a utilizar los dos tipos diferentes, ¿vale? Este tipo de desviación típica, que tiene nota menos la media puesto al cuadrado dividido entre n, ¿vale? Este tipo de fórmula es específico para cuando nosotros trabajamos con una tabla de frecuencias en las que se tiene frecuencia absoluta, mientras que cuando trabajamos con los otros tipos de tablas, en ese caso ya no hay frecuencia absoluta, no tendríamos que tener frecuencia absoluta. Es la única necesidad que necesita la otra fórmula para ser aplicada. Bueno,
Aparte de esto, ahora voy a explicar qué es lo de insesgamiento y qué es el sesgamiento. Realmente, no sé si os acordáis que en las primeras clases os estuve comentando, estuve hablando bastante detenidamente sobre cómo surgió la estadística, que la estadística surgió con la aparición del Estado moderno por la necesidad de organizar a gran cantidad de población y organizar también la recaudación de impuestos. Entonces, lo que se basaba primeros casos de estadística es en el trabajo con muestras de gran tamaño, muestras muy grandes, y todas las fórmulas que se realizaron, que se crearon, estaban preparadas para ello, estaban preparadas para grandes cantidades de población, grandes cantidades en la muestra. Por lo tanto, ¿y qué pasa? Que las fórmulas cuando estas fórmulas que estaban preparadas para trabajar con gran cantidad de población, en el momento que hemos reducido el tamaño de la población y por tanto se reduce el tamaño de la muestra, las fórmulas ya no son tan exactas, ya hay más posibilidades de sesgo y las fórmulas son más inexactas. Este problema se ha intentado solucionar de varios tipos, o modificando un poco las fórmulas o creando fórmulas nuevas. Nosotros en la desviación típica y la varianza, que en principio estaban creadas para trabajar con grandes cantidades de población, lo que hemos decidido hacer es, nosotros no, los matemáticos, entiéndase, que se dedicaron hace 50, 60 años a intentar solucionar este problema, yo tampoco, ¿vale? Este problema se soluciona en la estadística descriptiva habitualmente modificando un poco la fórmula, y eso es el insesgamiento. Realmente una fórmula insesgada es una fórmula de estadística descriptiva que lo que hago es modificarla un poco para que se adapte a muestras pequeñas y no cometa tantos errores. Así, la desviación típica insesgada en el fondo sería lo mismo que la desviación típica sesgada, pero yo intento que sea un poco más exacto. La desviación típica, vamos a hacerla, quiero que sea un poco más exacto, y para ello, en vez de dividirlo entre n, la divido entre n menos 1. Y con este menos 1 lo que estoy haciendo es que las fórmulas de estadística descriptiva sean un poquitito más exactas y por tanto se adapten a trabajar con muestras pequeñas. Este pequeño detalle puede cambiarnos completamente la perspectiva de tener un error a que la desviación típica que tengamos sea una desviación típica buena. Entonces, nosotros insesgamos una fórmula cuando le añadimos un 1 en el denominador para que las fórmulas sean más exactas cuando trabajamos en muestras pequeñas, aunque hay veces que nosotros insesgamos una fórmula y no es exactamente una muestra pequeña. Nosotros consideraremos muestra pequeña cuando estas muestras son menores de 30, aunque en algunos sitios, la mayoría de los sitios de hecho, se considera pequeña cuando es más pequeña de 100 personas, pero aquí se considera cuando es menor de 30. Volviendo al tema, no siempre se insesga cuando la muestra es pequeña, ¿vale? Hay veces que tenemos que insesgar, pero la muestra no es pequeña, y insesgamos por un motivo, porque el investigador así lo decide, y lo decide porque cree que está cometiéndose un error en serie, y para intentar subsanar este error lo que hace es insesgar una fórmula. Un caso puede ser, por ejemplo, cuando yo hago un estudio, cuando yo lo que hago es un muestreo no probabilístico, o sea, cuando escojo la muestra a dedo. Si yo escojo la muestra a dedo, sé que estoy cometiendo un error. Como estoy cometiendo un error y seguramente va a haber fallos, por ello lo que hago es insesgar las fórmulas, y así estoy intentando ser un poco más estricto. O puede haber miles de motivos que el investigador sepa que se ha cometido un fallo y lo intenta subsanar siendo un poco más estricto de lo normal con las fórmulas, y así se insesga. La otra opción, ya os he dicho que había dos opciones de trabajar con muestras pequeñas y intentar solucionar el problema que se parece. El otro tipo
de solución es el que se crea sobre todo en estadística inferencial. Cuando trabajamos con fórmulas que son muy grandes, como puedan ser la z normalizada, que es la que sirve para saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula, que era la fórmula habitual de rechazar y aceptar la hipótesis nula, esta fórmula realmente no estaba preparada para trabajar con muestras pequeñas. No estaba preparada para trabajar con muestras pequeñas, pero es que no teníamos otra fórmula para poder trabajar con muestras pequeñas. Entonces, lo que se tuvo que hacer fue crear fórmulas nuevas. Así aparecieron fórmulas como las que vamos a ver ahora, que es la T de Student. La T de Student es una fórmula que creó Gosset hace muchas décadas. Este tal Gosset era un católico irlandés que trabajaba en la cervecera Guinness y le costaba mucho esfuerzo mantener a su familia. Era un gran químico y descubrió por sus investigaciones esta fórmula, que es una fórmula que nos sirve también para comprobar si se cumple la hipótesis nula o no, como la z que está aquí abajo, pero a diferencia de la z, el estadístico z, realmente esta fórmula, el estadístico t, tiene la ventaja de que sirve para muestras grandes y para muestras pequeñas. Es por tanto mucho más útil. ¿Qué pasa? Que Gosset no podía decirlo, no podía publicarlo porque en su contrato laboral en la cervecera Guinness decía que si hacía cualquier descubrimiento mientras trabajase para la compañía, todos los descubrimientos pasarían a formar parte de Guinness y realmente harían que tendría los derechos sobre todos los descubrimientos. Para evitar esto, para intentar que no se llevase todo el rédito la cervecera, lo que hizo es inventarse un seudónimo Gosset. Gosset dijo que se llamaba Student y publicó todas sus investigaciones sobre la T de Student, que es esta y una fórmula un poco más avanzada que vosotros no tenéis que saber por ahora, ¿vale? Esta fórmula la tomó y realmente la modificó y la adaptó para poder adaptarse, la publicó en una revista de Londres de matemáticas. Claro, fue un boom matemático. La gente estaba loca de la emoción por una fórmula así, claro, los matemáticos, no la gente normal, ¿vale? Estaban locas de la emoción por una fórmula así, todos querían contratarle en todas las universidades y demás, pero Gosset no se atrevía a salir. Y lo malo es que cuando se atrevió a salir, nadie se creía que él fuese quien había descubierto la fórmula de la T de Student, y le costó muchos años poder demostrar que él había creado esta fórmula y llegó a ser profesor de la universidad, pero le costó bastante trabajo. Bueno, pues esta historia solo es para recordaros que yo, cuando trabajo con muestras pequeñas, yo no puedo utilizar el estadístico Z, tengo que utilizar el estadístico T, y esto es habitual en casi todas las fórmulas. Se han cambiado fórmulas porque las fórmulas que existían anteriormente estaban adaptadas para muestras pequeñas y no para muestras grandes, y mientras que cuando trabajamos en estadística descriptiva, como vamos a llegar ahora al tema 5, en esta estadística descriptiva, lo que hacemos es simplemente insesgar la fórmula y ya está. La próxima semana trabajaremos con el coeficiente de variación y la desviación típica y la varianza para variables dicotómicas. Cuando trabajamos con variables dicotómicas ya no se insesga. Este insesgamiento no se produce con variables dicotómicas, solo se produce con variables cuantitativas. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con una de estas fórmulas. Veréis que esta fórmula es mucho más compleja que el otro tipo de fórmulas que vamos a trabajar, que son más sencillitas. Yo lo que voy a hacer ahora es voy a coger una tabla, que hemos utilizado en clases anteriores, que seguro que os acordáis. No sé si, espero que os acordéis de una tabla que hice donde se ponía el número
había gente que había aprobado con notas de 5 a 9. Había notas de 5 a 9, donde había gente que había sacado un 5, que no estará en esta fila, gente que había sacado un 6, gente que había sacado un 7, un 8 y un 9. Bueno, y mirábamos a ver cuál es la media aritmética y las medidas de tendencia central como la mediana y la moda. Hoy lo que vamos a hacer es la desviación típica. No vamos a hacer la media, mediana y moda, que se supone que ya nos la sabemos. Entonces yo ya de hecho os voy a decir que la media es de 6,3, no la vamos a calcular, y a partir de aquí vamos a calcular la varianza. Aquí vamos a poner frecuencias absolutas, porque en este caso sí que trabajábamos, no sé si os acordáis, con frecuencias absolutas. Y voy a poner la frecuencia absoluta de estos valores. Había 3 personas que tenían un 5, había 2 personas que tenían un 6 y había una, otra y otra persona más que tenía una un 7, una un 8 y otra un 9. En total había 8 personas, que lo modifiqué una vez y eran 10, pero no, son 8 personas. Aquí vamos a trabajar, por tanto, con la fila de sumatorios. Ahora os voy a poner aquí la formulita que nos interesa y vamos a intentar realizarla. La fórmula es la nota menos la media, que yo pondré al cuadrado, y dado que está al cuadrado, nunca va a ser negativa la desviación típica ni la varianza, ¿vale? Y lo vamos a dividir, como la muestra es pequeña, entre n-1. No sé si os acordáis que también os estuve comentando que cuando trabajábamos con una frecuencia absoluta, nosotros siempre íbamos a tener que añadir a la fórmula, a la parte del numerador, un por la frecuencia absoluta. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacerlo poco a poco. Como veis, la fórmula, esta de hecho es la varianza, porque la desviación típica tendría un paso más, que es la raíz. Es un poco larguita, por lo tanto, nosotros no la podemos hacer de un solo paso. Lo ideal es hacerla de varios pasos. Vamos a coger y vamos a hacer el primer paso, que va a ser la nota menos la media. Os recuerdo, la media va a ser 6,3, ¿vale? Tendremos una media de 6,3. Después de hacer este primer paso de la nota menos la media, vamos a hacer una columnita más que nos haga que la columnita anterior, la columnita de la nota menos la media, la vamos a poner al cuadrado. La pondremos al cuadrado. Y por último, la última de las columnitas, lo que va a hacer es coger la nota menos la media puesta al cuadrado que hemos hecho antes, y le vamos, esta nota menos la media puesta al cuadrado, la vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta, y así ya conseguiríamos cuando ya hemos hecho todo, con su sumatorio, hacer el numerador de esta fórmula. Pues vamos haciéndolo paso a paso. Así voy cogiendo en primer lugar la nota 5 menos la media, que es 6,3, me da menos 1,3, que ya se me va la cabeza, menos 1,3. La siguiente, 6 menos 6,3, me queda menos 0,3, ahora sí es menos 0,3. El siguiente, 7 menos 6,3 es 0,7. El siguiente, 8 menos 6,3 me da 1,7, y el siguiente, por supuesto, va a ser 2,7. Ahora ya solo tengo que, en la siguiente columna, va a coger la columnita anterior y la va a poner al cuadrado. Como lo va a poner al cuadrado, todos los valores que vamos a conseguir van a ser valores positivos. Así pongo al cuadrado 1,3 y me queda 1,69. El siguiente me quedará 0,09. El siguiente me quedará 0,49. El siguiente me quedará, creo que es 2,89, pero dejarme que lo compruebe. 2,89, perfecto, 2,89. Y el otro 7 con algo, pero no lo sé. 2,7 al cuadrado me da 7,29. Pues 7,20, perdón,
7,29. Ya tengo todos estos valores. Ahora, como tenemos una tabla donde hay frecuencia absoluta, lo que tengo que hacer es poner esta columnita que acabo de hacer multiplicada por la frecuencia absoluta. Vamos haciendo poquito a poco. Tendré que hacer 1,3 multiplicado por 3 y me da, perdón, es que me he confundido, 1,69, que me he saltado. Esto me pasa a mí muy a menudo y a todos los disléxicos nos pasa que nos saltamos columnas y hacemos todas las cosas raras habidas y por haber. A ver, nosotros tenemos que coger la columnita anterior y multiplicarla por la frecuencia absoluta. Entonces, 1,69 por 3, ahora sí, 5,07. Pues aquí tendría un 5,07. Si quiere, 5,07. Ahí está. Después, 0,09 por 2 me queda 0,18. El resto van a quedarse como está, 0,49 por 1, 0,49, 2,89 por 1 es 2,89 y 7,29 por 1 es 7,29. Ya tengo todos los valores y voy a empezar a sumarlo. 5,07 más 0,18 más 0,49 más 2,89 más 7,29 me da un total de, que estará aquí en el sumatorio, 15,92. 15,92. Este será el denominador de mi fórmula. Por lo tanto, mi fórmula se hace con 15,89 dividido entre n menos 1. Uy, perdón, 15,89 porque sí, es 92. Estoy tonta, no me hagáis mucho caso, ¿vale? No, a ver, voy a borrar para que quede bien claro. De hecho, no sé ni de dónde he sacado el 89, estoy obsesionada. Qué mal. A ver, vamos a ver. Quito esto y lo pongo bien. Cojo el sumatorio que me ha dado esta fórmula, 15,92, 15,92, y lo divido entre n menos 1. Lo divido entre n menos 1, que n, si n son 8 personas, menos 1 me da 7. Entonces, 15,99 entre 7 me da 2,2. Mi varianza, voy a comprobarlo, 15,92 entre 7 me da 2,2. Entonces, mi varianza va a ser de 2,2. Y mi desviación típica, ¿vale? Mi desviación típica va a ser la raíz de 2,2, que va a ser 1,5. 2,2 es 1,5. Esa será mi desviación típica. Ya tenemos desviación típica y varianza, sin más dificultades. Esta fórmula ya hemos visto que no es excesivamente complicada, pero ahora vamos a hacer otra fórmula que es similar, pero que realmente es mucho más sencilla. Lo único que yo no puedo tener una columna de frecuencia acumulada cuando trabaje con esta nueva fórmula. Para ello borro y hacemos en un segundito este nuevo cálculo, ¿vale? Primero voy a poner una tablita. La tablita ahora no necesitamos que sea tan ancha, pero sí va a tener que ser larguilla ella. Vamos a ver, cogemos y vamos a añadir un par de columnas. No necesitamos mucho más y vamos a trabajar con filas, ¿vale? Vamos a trabajar con filas. Vamos a poner, que la gente que ha sacado un 5, voy a trabajar con muchas filas. Veréis, cuesta un poco, pero al final acaba mereciendo la pena, porque si trabajamos con mucha gente, la fórmula que acabamos de hacer puede complicarnos un poco la existencia. Sin embargo, la que vamos a trabajar ahora va a ser mucho más sencilla de lo normal. Va a facilitarnos la existencia bastante. Aquí simplemente ya tengo todo lleno de filas y vamos a poner los valores. Los valores, aquí trabajamos con la columna de X y vamos añadiendo números que van a ser nuestras
nuestros valores. La primera columna es gente que ha sacado un 5, hay otro que ha sacado un 6, hay otro que ha sacado un 4,5, uy, este coma no me sale bien, otro 4,5, otro un 4,7, otro un 6,1, otro un 2,9, otro ha sacado un 8 exacto, otro me ha sacado un 7,2, otro más ha sacado un 1,9 y el último ha sacado un 5 exacto. Bueno, aquí, aunque sí que hay valores que se repiten y podríamos trabajarlo con intervalos, en vez de crear intervalos propiamente dicho, lo que voy a decidir es a la hora es trabajarlo tal como está, y yo puedo llegar a calcular la media, que la formulita sería el sumatorio de x partido n. Sin más, yo cuento, voy sumando todos los valores que hay y haría 5 más 6 más 4,5 más 4,7 más 6,1 más 2,9 más 8 más 7,2 y más 1,9 y más 5 y me da 51,3. 51,3 será el sumatorio de x, que ahora que lo necesitaré para la fórmula siguiente, para hacer la media, simplemente tengo que coger este 51,3 y lo dividiré entre el total de gente que hay, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre 10, y eso me da que yo voy a tener una media que va a ser de 5,13. Esta será mi media, una media bastante normal. Pero a mí lo que me interesa ahora es hacer la varianza. ¿Vale? La varianza o la desviación típica. Yo la varianza con la fórmula que vimos antes no voy a poder utilizarla. Para ello lo que voy a hacer es abrir el formulario, que lo cerré sin querer, ahora lo vuelvo a abrir, y vamos a trabajar con la fórmula que está en la página 7, justo encima de Kunder-Richardson. Trabajamos en la página 7 y veremos la fórmula. Es el sumatorio de x al cuadrado, aquí está, sumatorio de x al cuadrado menos el sumatorio de x que está entre paréntesis. Como está entre paréntesis significa que primero tengo que sumar todos los x y al resultado que me dé lo pondré al cuadrado. Después dividido entre n y n menos 1, pues para ir trabajando y que sea más fácil hacerlo, voy a poner la formulita aquí. Es primero x al cuadrado en el sumatorio, con paciencia, y ya está. A esto le tendré que restar el sumatorio de x, que yo misma tendré que poner al cuadrado, por lo tanto lo pongo entre paréntesis. Todo ello va dividido entre n y más tarde lo dividiríamos entre n menos 1. Yo tengo prácticamente todos los datos. Yo tengo el sumatorio de x normal, este de aquí. Sí, yo tengo el sumatorio de x, que es 51,3. Solo me faltaría el x al cuadrado, porque la n ya sé que son 10 sujetos. Pues entonces ahora yo tendré que coger y poner una x al cuadrado. Simplemente pondré todos los valores de x, iré poniéndolos al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. 6 al cuadrado, 36. 4,5 al cuadrado es 20,25. Sí, 20,25. 4,7 al cuadrado es 22,09. El siguiente, uy, no me deja escribirlo, 22,09, ya está. El siguiente, 6,1 al cuadrado, que me da, espera, ¿qué hago? He hecho mal, 6,1 al cuadrado, que me da 37,21, 37,21. El siguiente, 2,9 al cuadrado, me da 8, voy a comprobarlo porque me han salido un par de números raros.
antes, así esto ya me parece más normal, 8,41. El siguiente tenemos, bueno, 8 por 8, que sabemos que es 64, y el resto que es 7,2 al cuadrado, compruebo, 7,2 me da 51,84 y por último no, 1,9 al cuadrado me da 3,61 y el último ahora sí es 25 porque 5 al cuadrado me da 25. Ahora solo tengo que sumar todos estos valores para conseguir el sumatorio de x al cuadrado y poder hacer esta fórmula. Voy a quitar los valores que están encima para no liarnos, ¿vale? Que si no, tanto tachón nos pierde. Vale, aquí quitamos esto y esto de aquí y ya nos quedará todo bien limpio. Venga. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar todos los valores de x al cuadrado para tenerlo prácticamente todo hecho. Vamos haciendo, que tendríamos 25 más 36 más 20,25 más 22,09 más 37,21. Bueno, eso claramente es 8,41, el 0 se convirtió en un valor raro. Bueno, voy a coger la calculadora normal, que va a ser más fácil, una Casio normal. 25 más 36 más 20,25 más 22,09 más 37,21 más 8,41 más 64 más 51,84 más 3,61 y más 25 me da un total de 293,80, a ver si me deja, 293,41. Aquí lo que os estaba diciendo, que aquí claramente es que en vez de coma me he puesto el punto, ¿vale? Aquí tendría que haber una comita simplemente, ¿vale? Una comita, ¿vale? Si me he confundido al utilizar la calculadora, podéis avisarme, que lo corregiremos en próximos vídeos, pero vamos, en principio vamos a partir de este supuesto, que tenemos el sumatorio de x al cuadrado es 293,41. Pues yo ya tengo todos los datos para hacer esta fórmula que está aquí. Primero, ¿qué tengo que coger? El sumatorio de x al cuadrado, que acabamos de hacerlo, 293,41. 293,41. Que lo restaré al sumatorio de x, que yo más tarde pondré al cuadrado, 51,3, que tendré que poner al cuadrado. Y dividido esto está entre n, que son 10 sujetos. Todo ello va a estar dividido, como es insesgada, todo ello va a estar dividido, como es insesgada, no entre 10, sino entre 9, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar, quito la fórmula, poder trabajar tranquilamente. Aquí, siguiente que haría, pues colocaría el 294,41 tal cual, porque el paso que vamos a realizar primero va a ser las potencias. Esto es el orden habitual en estadística. Primero se hacen potencias y raíces, después primero se hacen los paréntesis, ¿vale? Que sería lo primero, después potencias y raíces, después divisiones y multiplicaciones y por último sumas y restas. Entonces yo ahora voy a hacer 51,3 y lo voy a poner al cuadrado. 51,3 al cuadrado me da 2631. Vale, cojo aquí 2631
31, algo, 69. Ahora este 2631, perdón, 69 lo tendré que dividir entre 10 para después restarlo y dividirlo entre 9. Hacemos el siguiente paso, 293,41. Le restaré 2631,69 entre 10 es igual a 263,16. Me como el último decimal. Realmente yo sé que está bien porque si nos fijamos el valor que me acaba de salir de esta división es solo un poquitito menor que el valor anterior, es un poquitito más pequeño que el 293. Como mi varianza siempre tiene que ser positiva, esto tiene que pasar así siempre y ya solo tendría que hacer el último paso. El último paso se trabaja tranquilamente, donde yo lo que voy a hacer es primero hago la resta, no quiere quitarse, primero hago la resta, que sería 293,41 y le restaré 263,16 y el resultado me va a dar 30,25 que dividiré entre 9 y será mi varianza. Mi varianza va a ser de 3,36. Lo último aquí que nos quedará por mirar es la desviación típica, porque hemos dicho que lo que hemos calculado aquí es la varianza. La desviación típica sería realizar la raíz de 3,36 y eso da 1,83. Esta será mi desviación típica. Si evitamos los errores tontos que he cometido yo, como los comas y el sumar mal, realmente este procedimiento es mucho más sencillo que el anterior y mucho más rápido. Y ya en principio no tengo nada más que decir. El próximo día seguiremos trabajando con algunos tipos de tratamiento estadístico que como tablas de agrupadas, donde se está dando este tipo de fórmulas, porque es la única de las cuales puedo yo ayudar, puedo yo trabajar con este tipo de fórmulas, no podría trabajar con otro tipo de fórmulas. Y nada más y nada menos. Así os dejo. A cualquier duda, cualquier problemática, si necesitáis un consejo, ya sabéis, llamarme, que yo os intentaré ayudar en lo máximo posible en estos temas de la estadística. Muchas gracias a todos, hasta luego.